unos medicamentos que se dejaron de usar hace varias décadas y que pues por la necesidad que hemos tenido últimamente de buscar nuevos recursos o desempolvar viejos recursos, nos hemos visto obligados a volver a utilizar, ya que la resistencia a los antibióticos que tenemos actualmente se ha vuelto un problema de índole global. Bueno, entonces la idea de la charla es que hagamos una revisión sobre las polimicinas que tenemos, que son, pues ya sabemos, la polimicina E y la polimicina B. Miremos, las comparemos y digamos son lo mismo, cuál es mejor y en dónde usamos cada una de ellas, si es el caso. ¿Listo? Entonces, las polimicinas pues, fueron descubiertas en 1947, en la década de los 50 se empezaron a utilizar. Son unas derivadas de un bacilo que se llama el bacilo polymyxia. La colistina está de una variedad de este mismo bacilo que se llama el colistinus. Aquí tenemos el bichito. Hacen parte de un grupo que se llaman los polipeptídicos y tenemos 5 tipos de polimixinas, de la A a la E. No usamos el resto porque la mayoría generalmente son supremamente tóxicas y no pueden ser usadas en humanos. ¿Qué pasó con estos medicamentos? Pues hacia la década de los 60, 70 se empezaron a reportar casos de toxicidad. Como sabemos, estos medicamentos tienen una fuerte nefrotoxicidad, una fuerte neurotoxicidad, a tal punto que hacia finales de los 70 y principios de los 80 se dejaron de utilizar. Y pues así pasaron varias décadas hasta que la resistencia que tenemos actualmente nos ha obligado a que los volvamos a usar. Entonces, como les dije, tenemos 2 polimixinas disponibles, la B y la E, y vamos a hablar un poquito de la química de estos medicamentos. ¿Por qué? Es un tema aburrido quizás para ustedes, pero pues es imprescindible para poder entender las fuertes diferencias que hay entre los medicamentos y su mecanismo de acción. Entonces, como les dije, es un polipéptido. Se habla realmente que es un lipopolipéptido porque tenemos también una parte lipídica allí. La secuencia se habla que es un decapéptido y tiene unas particularidades bastante interesantes. Entonces, primero tiene un bucle heptapéptido, que lo encontramos ahorita en una grafiquita. Yo sé que está incomprensible, mejor así. Tenemos un bucle que se encuentra entre esta treonina y este residuo de ácido diaminobutírico. Entonces tiene una importancia muy grande ese bucle y ahorita lo vamos a ver. Tiene 5 residuos de ácido diaminobutírico que hace parte de su mecanismo de acción. Estos residuos son los residuos no proteogénicos que lo que hacen es que en pH fisiológico de 7.4 ellos se protonizan, entonces se llenan de una carga positiva tan pronto entran en contacto con un pH fisiológico o ya sea plasma, sea orina, y si estamos hablando in vitro, en un buffer a una temperatura de 37 grados centígrados ese pH, ellos se protonizan. Son 5. ¿Y qué otra cosa tenemos? Entonces tenemos también 2 partes hidrofóbicas que también son imprescindibles en el mecanismo de acción. Tenemos primero esta R que tenemos aquí, realmente es una cadena hidrofóbica que varía pues dependiendo si es polimixina B1, polimixina B2. Generalmente la polimixina B1, que es la que usamos, tiene una cadena de 5-metil-lactanoil, que es totalmente hidrofóbico, y pues eso es lo que más adelante vamos a ver qué hace. Tenemos también una leucina en la posición 7 y tenemos esta es polimixina, la que estamos viendo acá, que tiene en la posición 6 una de fenilalanina. La diferencia con la colistina es únicamente esa fenilalanina, que en vez de ser, como es en la polimixina, la de fenilalanina, es una de leucina. Entonces, eso es, aquí en esta gráfica podemos mirar ya cómo es la interacción un poco. Este es el bucle que les hablaba. Este bucle más los residuos que tenemos aquí, donde vemos estos son los residuos que tenemos del ácido diaminobutírico. Lo que hacen ellos es que ellos son los que obtienen una carga positiva bastante fuerte y se van a unir con las fuerzas aniónicas que tienen estos diaminoésteres, que ya sabemos que ya vamos a ver más adelante que contienen los lipopolisacáridos de las bacterias. Entonces esta es la importancia de la estructura y ya
pasamos a hablar entonces del mecanismo de acción. Para hablar del mecanismo de acción, entonces hacemos un breve repaso en donde vemos lo que es un lipopolisacárido. Tenemos entonces lo que es el antígeno O, tenemos después lo que es el core oligosacárido que se encuentra aquí, y finalmente tenemos el lípido A. Es de importancia esto. El lípido A funciona en el lipopolisacárido como un ancla para la membrana. Entonces es altamente, pues como es un lípido, es altamente lipofílico y va a servir como ancla a la membrana celular de la bacteria. Esto y unos puentes, y estos puentes diésteres que vemos acá forman una barrera, que es la barrera que no va a permitir que nada entre a la bacteria, y esto lo hace por medio de una estabilización que la da el magnesio y la da el calcio. Como ellos son aniones, se unen a estos dicationes para pues, tener ese equilibrio. Entonces ahí es donde radica la importancia del ácido diacilbutírico que hablábamos del que tenían las polimixinas, ya que a lo que ellos entran tenemos esta gráfica, a lo que ellos entran al pH se protonizan. Entonces lo que van a hacer es llegar a este punto donde tenemos unos aniones muy fuertes que son estos diésteres, y ellos van a reemplazar ese magnesio y ese calcio que era lo que los mantenía esa barrera estable. Entonces al unirse ahí van a desestabilizar un poquito la barrera y van a permitir que entren las partes hidrofóbicas que hablábamos. Están en la posición 6 la fenilalanina, en la 7 la D-leucina, y la cadena que hablábamos del lípido que contiene la molécula de la polimixina. Y lo que ellas van a hacer simplemente es que llegan, se van a integrar dentro de la membrana de la bacteria y van a empezar a separar la membrana como tal, abriendo un poro. Finalmente eso es lo que vamos a obtener. Entonces aquí tenemos una grafiquita donde vemos cómo se une, lo que vemos en forma espiral sería un esquema de las polimixinas, cómo se une y finalmente terminan abriendo un poro dentro de la membrana que va a hacer que se pierda material celular, que penetren sustancias, que se pierda, mejor dicho, lo que es la integridad de la célula y finalmente la muerte de las bacterias. Otro punto importante y que ha sido de alta discusión y que ha sido un tema oculto por muchos años ha sido las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de las polimixinas. Entonces vamos a hablar un poquito de ellas. Aquí tenemos, y para poder comprender qué pasa con la colistina, tenemos que entender muy bien qué diferencia hay, porque pues todos sabemos que lo que se comercializa no es colistina base como tal, sino el colistimetato sódico. Entonces, ¿qué es eso? Aquí tenemos un esquema el mismo esquema que hemos visto antes, lo único que vemos aquí la diferencia que no está la de fenilalanina sino la de leucina. A esto lo pasan por un proceso con formaldehído, luego lo pasan un proceso con bisulfonato sódico, y lo que va a hacer es coger la misma estructura y la vamos, donde están aquí tenemos los residuos del ácido diaminobutírico, y esto lo vamos a unir con el proceso que le acabo de decir y los vamos a tapar. Finalmente vamos a obtener una estructura química totalmente diferente, que lo que va a ayudar que es que la colistina tenía una vida media muy corta, la colistina tiene una toxicidad muy alta, entonces con este colistin-metansulfonato sódico o el colistimetato, que es lo mismo sódico, estamos ayudando un poco a mejorar en teoría su farmacocinética. Pero ¿qué pasa con este colistin-metansulfonato sódico? Es una sustancia que es bastante inestable, tan pronto entra en presencia de plasma o entra en presencia de orina, o como les decía, un buffer en condiciones fisiológicas, él inmediatamente se va a hidrolizar, va a perder esto y se va a volver colistina. Pero entonces esto sucede tan rápido y en estas condiciones que nos van a traer unas series cosas que hay que tener en cuenta. Entonces aquí tenemos un perfil farmacocinético de las tres sustancias. Los estudios con colistimetato no se tienen en cuenta, no es mucho